Hola, soy David. Vi al oncólogo más brillante que he conocido, un hombre que solo creía en la ciencia, burlarse en silencio de la fe de una anciana desahuciada. Y luego vi cómo esa misma fe hizo añicos todo su mundo. Fue un derrumbe silencioso, sin gritos, solo el peso de lo inexplicable. ¿Alguna vez has visto a alguien tan seguro de sí mismo romperse por completo? Antes de contarte cómo se quedó paralizado frente a una radiografía que no tenía sentido. Comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la ciencia se ve obligada a guardar silencio. Todo empezó en la planta de oncología de un hospital público, un lugar donde la esperanza se mide en miligramos y porcentajes. El ambiente era siempre el mismo, un silencio pesado, solo roto por el pitido de las máquinas y los pasos apresurados de las enfermeras. El doctor Mateo, mi mentor, era el rey de ese dominio. Un hombre de unos 40 años, con una mente tan afilada como un bisturí, pero con una mirada que ya lo había visto todo. Para él, la muerte no era una tragedia, sino un fracaso clínico, un resultado predecible en una ecuación que no cuadraba. Y en la habitación 308 estaba Elvira, una anciana de 80 años con un tumor cerebral inoperable. Para la ciencia del doctor Mateo, ella era esa ecuación que ya tenía un resultado final escrito. Elvira era el epicentro de una tristeza que no hacía ruido. Su familia iba y venía, con los ojos hinchados y las voces bajas, como si temieran despertar a la muerte que ya dormía en la habitación. Traían flores que parecían marchitarse al instante en el aire estéril del hospital, y hablaban en susurros sobre trámites y despedidas. Pero lo más desolador era el silencio de la propia Elvira. No se quejaba, no lloraba. Simplemente yacía en la cama, con una serenidad que a todos nos resultaba desconcertante, casi antinatural. Era una calma que no encajaba con el diagnóstico que colgaba sobre su cabeza como una sentencia. Su paz era un grito mudo en un pasillo lleno de resignación y dolor contenido, una pieza que no encajaba en el puzzle de la lógica médica. El doctor Mateo trataba esa calma con una condescendencia profesional. Yo lo veía en sus rondas diarias. Entraba en la habitación, revisaba los monitores, hablaba con la familia usando un lenguaje técnico que los dejaba aún más perdidos, y finalmente, se dirigía a Elvira con una amabilidad estudiada. Le preguntaba si sentía dolor, si necesitaba algo, pero nunca le preguntaba cómo se sentía de verdad. Para él, su estado de ánimo era un síntoma más, probablemente un efecto secundario de la presión del tumor en su cerebro. Recuerdo que una vez lo oí dictar una nota para su historial. La paciente muestra una negación pacífica de su estado. No era negación, yo lo sentía, era otra cosa, algo que su ciencia no podía medir ni clasificar, y eso parecía irritarle profundamente. El conflicto real, la colisión de mundos, se sentía en el aire cada vez que él estaba cerca. Él representaba la certeza absoluta de los datos, las imágenes de la resonancia magnética, las estadísticas de supervivencia que, en el caso de Elvira, eran nulas. Ella, por otro lado, representaba una certeza de otro tipo, una que no necesitaba pruebas. Mientras él veía células malignas y un final inevitable, ella parecía ver algo más allá. La tensión no era abierta, no había discusiones. Era un abismo silencioso entre dos formas de entender la vida y la muerte. Y nosotros, el personal de enfermería, y los médicos residentes como yo, estábamos atrapados en medio, siguiendo los protocolos de un hombre que no creía en milagros mientras cuidábamos a una mujer que parecía estar esperando uno. La casa de Elvira, o lo que su familia había intentado recrear en esa pequeña habitación, era un reflejo de esa dualidad. Sobre la mesita de noche, junto a los envases de medicamentos y las vías intravenosas, había un pequeño rosario de madera y la foto de un nieto sonriendo. Eran dos mundos en un espacio de 1 metro cuadrado, la ciencia, luchando por prolongar la vida unos días más, y la fe preparándose para una eternidad. La atmósfera era de una desolación profunda, porque sentías que ninguna de las dos cosas estaba funcionando. La medicina se había rendido, declarando la batalla perdida, y la fe parecía un consuelo silencioso e ineficaz ante la brutalidad de la enfermedad. Todos esperábamos el final, era solo cuestión de tiempo, nadie imaginaba que el final que llegaría no era el que estaba escrito en su historial clínico.
Los días se convirtieron en una rutina de cuidados paliativos. El objetivo ya no era curar, sino gestionar el final. Las dosis de morfina aumentaban, las conversaciones se hacían más cortas y la presencia de la familia se volvía más constante, como una vigilia silenciosa. El doctor Mateo seguía supervisando todo con su eficiencia implacable, pero noté un cambio sutil en él. Pasaba menos tiempo en la habitación de Elvira. Sus visitas eran más rápidas, casi como si le incomodara la paz que ella irradiaba. Era como si la fe inquebrantable de esa mujer fuera un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no quería ver. La de un hombre que tenía todas las respuestas científicas, pero ninguna para el alma. El hospital entero se había resignado a su muerte, pero ella, en su silencio, se negaba a firmar esa rendición. La rutina en la planta de oncología se había vuelto una especie de limbo gris, una espera interminable donde los días se diferenciaban solo por los turnos de las enfermeras. La esperanza se había evaporado por completo del aire que rodeaba la habitación 308. Ya nadie hablaba de recuperación. Las conversaciones giraban en torno a la gestión del dolor, a cómo hacer que sus últimas semanas fueran lo más cómodas posible. Yo administraba los analgésicos, cambiaba las vías, y observaba a la familia de Elvira moverse como fantasmas alrededor de su cama, con una tristeza tan profunda y silenciosa que resultaba asfixiante. El doctor Mateo, por su parte, había reducido sus visitas al mínimo indispensable, limitándose a revisar los informes en la puerta, como si temiera contagiarse de esa fe irracional que, para él, era el síntoma más peligroso de todos. Para el doctor Mateo, la paz de Elvira era una anomalía que desafiaba todas sus certezas, lo veía en sus ojos cada vez que se veía obligado a entrar en la habitación. Él, un hombre que confiaba ciegamente en los datos, en las imágenes que mostraban un tumor creciendo sin piedad, no podía procesar la serenidad de una mujer que según toda lógica debería estar gritando de miedo o de dolor. Esa calma era un insulto a su ciencia, un desafío silencioso a su visión del mundo. Recuerdo que una tarde lo escuché murmurar a una colega en el pasillo: es un mecanismo de defensa, una negación casi psicótica. Necesitaba etiquetarlo, reducirlo a un término clínico para poder controlarlo, porque la simple posibilidad de que fuera algo genuino, algo real, amenazaba con derrumbar los cimientos de su vida entera. Y entonces, en medio de esa monotonía de desesperanza, apareció una figura que no encajaba. Fue un martes por la tarde, uno de esos días especialmente lentos y pesados. Al entrar en la habitación de Elvira para comprobar su goteo, lo vi. Sentado en una pequeña silla en la esquina, casi oculto por la penumbra, había un niño de unos 6 o 7 años. Tenía el pelo oscuro y rizado y estaba completamente absorto dibujando en un cuaderno con lápices de colores. No hacía ningún ruido, no parecía afectado por el ambiente lúgubre del hospital. Su concentración era tan intensa que creaba una pequeña burbuja de normalidad en medio de toda aquella desolación. Era su bisnieto. Me enteré después. Se llamaba Leo. Su presencia era tan inesperada y tranquila que me detuve un instante en la puerta, simplemente observándolo. El doctor Mateo entró unos minutos después, con su habitual aire de eficiencia y prisa. Su mirada barrió la habitación, deteniéndose en los monitores, en la bolsa de suero, en la propia Elvira, que dormitaba plácidamente. Al principio ni siquiera pareció darse cuenta de la presencia del niño. Estaba tan inmerso en su protocolo, en su rutina de médico superior, que el pequeño rincón de vida y color que representaba Leo era invisible para él. El niño, por su parte, tampoco levantó la vista de su dibujo. Siguió trazando líneas con una seriedad impropia de su edad. El silencio en la habitación se hizo aún más denso, pero ahora tenía una cualidad diferente. Ya no era solo el silencio de la espera, sino también el de la expectación, como si dos mundos estuvieran a punto de chocar. Justo cuando el doctor Mateo terminaba de hacer una anotación en su tableta y se disponía a salir, el niño habló. Su voz era clara y suave, sin un ápice de timidez. No levantó la cabeza de su cuaderno, como si su pregunta fuera la cosa más natural del mundo. Mi bisabuela dice que la luz la está curando. ¿Usted también ve la luz, doctor? La pregunta quedó flotando en el aire estéril, tan simple, y a la vez tan increíblemente compleja. El doctor Mateo se quedó completamente paralizado, con la mano a medio camino de la puerta. Se giró lentamente, no hacia Elvira, sino hacia el niño.
Su rostro, normalmente una máscara de control y autoridad, era un lienzo en blanco. La sorpresa, la confusión, y algo que parecía casi miedo lo dejaron sin palabras. No supo qué decir. Vi cómo abría la boca para responder, probablemente con alguna explicación condescendiente sobre los sueños o los efectos de la medicación, pero las palabras no salieron. El niño finalmente levantó la vista, sus ojos grandes y serios fijos en los del doctor, esperando una respuesta que no existía en sus libros de texto. El doctor Mateo simplemente negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y salió de la habitación a toda prisa, sin decir adiós. Lo seguí con la mirada por el pasillo y, por primera vez, no vi en él al oncólogo brillante y seguro de sí mismo. Vi a un hombre profundamente sacudido, cuya armadura de certezas acababa de ser perforada, no por un argumento teológico, sino por la pregunta inocente de un niño que creía en la luz. Aquella pregunta del niño dejó una onda expansiva en el pasillo. Durante los días siguientes el doctor Mateo no fue el mismo. Lo veía deambular por la planta con la mirada perdida, como si estuviera intentando resolver una ecuación imposible en su cabeza. Su eficiencia seguía ahí, pero su arrogancia se había resquebrajado. Empezó a pasar más a menudo por delante de la habitación 308, aunque sin entrar. Se detenía un segundo, miraba hacia adentro y luego seguía su camino, como un imán que es atraído y repelido por la misma fuerza. Yo sabía lo que estaba mirando, no a la paciente terminal, sino al niño que dibujaba soles y a la anciana que hablaba de una luz que nadie más podía ver. La certeza de su mundo científico se estaba desmoronando en silencio, carcomida por una duda que le había plantado un crío de 7 años. Su comportamiento cambió de forma sutil pero evidente para quienes trabajábamos con él. Empezó a llegar antes y a irse más tarde, y en esos ratos muertos, en lugar de encerrarse en su despacho a revisar estudios, lo encontraba a menudo cerca de la habitación de Elvira. No hablaba, solo observaba. Veía a Leo enseñarle sus dibujos a su bisabuela, y ella, a pesar de su debilidad, sonreía y le susurraba cosas al oído. Había una paz en esa habitación que desafiaba la lógica del lugar. Era un pequeño oasis de calma, en medio de un desierto de dolor y resignación. El doctor Mateo parecía fascinado, y a la vez aterrorizado por esa escena, como si estuviera presenciando un fenómeno que no podía explicar pero que, de alguna manera, sentía que era profundamente real, más real que sus estadísticas y sus pronósticos. Un día, lo vi dar un paso que nunca habría imaginado. Se acercó a la puerta y con una voz extrañamente suave le preguntó a Leo qué estaba dibujando. El niño, sin levantar la vista, le respondió con total naturalidad. Es la luz que cura a la visa. Es amarilla y calentita. Elvira, desde la cama, abrió los ojos y miró al doctor Mateo con una sonrisa tan genuina y llena de compasión, que me dejó sin aliento. No era la sonrisa de una paciente a su médico, era la de alguien que entiende un dolor que no se ha dicho en voz alta. El doctor Mateo no respondió. No hubo burla, ni una explicación condescendiente. Simplemente asintió lentamente, como si aceptara una verdad que no comprendía, y se quedó allí, en silencio, observando el dibujo durante un largo minuto antes de marcharse. Fue entonces cuando empezamos a notar los cambios en Elvira. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes, pero en un paciente terminal, lo insignificante es un milagro. Sus constantes vitales, que llevaban semanas en un lento pero constante declive, se estabilizaron. Un día, pidió un poco de caldo de pollo, y se lo tomó entero. Las enfermeras nos mirábamos unas a otras, sin atrevernos a decir nada en voz alta. El doctor Mateo revisaba sus análisis una y otra vez, buscando una explicación clínica, una reacción tardía a algún medicamento, cualquier cosa que encajara en su modelo racional. Pero no había nada. La ciencia decía que debía estar empeorando, pero Elvira, contra todo pronóstico, parecía estar aferrándose a la vida con una fuerza que no provenía de su cuerpo frágil. Y lo más increíble es que el cambio también se reflejó en él. La tensión perpetua en sus hombros pareció aflojarse. Un día, en la sala de médicos lo oí reír. Una risa de verdad, no su habitual sonrisa cínica. Fue por una tontería que dijo una enfermera, pero el sonido nos dejó a todos paralizados por un instante. Empezó a hablar con nosotros, a preguntarnos cómo estábamos, a tratarnos menos como subordinados y más como personas.
Era como si la serenidad que emanaba de la habitación 308 se estuviera filtrando por debajo de la puerta y lo estuviera contagiando. La fe inquebrantable de esa mujer y la inocencia de su bisnieto estaban actuando como un bálsamo en la vieja herida del doctor Mateo, una herida que ni él mismo sabía que seguía sangrando. El punto de inflexión para mí fue una tarde que entré en la habitación para cambiar una vía. Leo se acercó al doctor Mateo, que estaba revisando el monitor, y le tendió uno de sus dibujos. Era un círculo amarillo brillante, con rayos que se extendían por toda la hoja. «Para que no se olvide de la luz», le dijo el niño con una seriedad abrumadora. El doctor Mateo se quedó mirando el papel, y vi cómo su mano temblaba ligeramente al cogerlo. No dijo gracias, solo lo miró a los ojos, y en esa mirada vi algo que nunca había visto en él, una rendición. No era derrota, sino la aceptación de que había fuerzas en el mundo que su bisturí no podía cortar y su ciencia no podía explicar. Guardó el dibujo en el bolsillo de su bata y por primera vez le devolvió la sonrisa a Elvira. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. La sonrisa que el doctor Mateo le dedicó a Elvira fue el principio de todo. A partir de ese día, algo cambió en la habitación 308, una alteración sutil pero innegable, que empezó a extenderse como una onda silenciosa por toda la planta. Las enfermeras fueron las primeras en notarlo. Los monitores, que durante semanas habían mostrado un lento pero inexorable deterioro, de repente se estabilizaron. La tensión arterial de Elvira, que fluctuaba peligrosamente, encontró un ritmo constante y sereno. Su saturación de oxígeno, que nos obligaba a estar siempre alerta, se mantenía en niveles que no veíamos desde hacía meses. Al principio, todos pensamos que las máquinas fallaban. El doctor Mateo ordenó recalibrarlas 3 veces, convencido de que había un error técnico. Pero las máquinas funcionaban perfectamente. Los datos estaban ahí, tercos e irrefutables, mostrando una mejoría que sencillamente no tenía explicación médica. Poco después, los cambios dejaron de ser solo números en una pantalla, y se hicieron visibles en ella. Una mañana, la auxiliar que le llevaba el desayuno la encontró sentada en la cama, con una energía que no le habíamos visto en mucho tiempo. Pidió un poco de zumo de naranja, algo que su estómago no toleraba desde hacía semanas, y se lo bebió sin problemas. La palidez cerosa de su piel empezó a ser reemplazada por un tono más saludable, casi rosado. Su voz, antes un susurro frágil, recuperó algo de su antigua firmeza. Su familia lo observaba todo con una mezcla de alegría y pánico, como si tuvieran miedo de que, si celebraban demasiado, el milagro se desvanecería. El doctor Mateo, por su parte, se sumergió en su historial clínico, buscando desesperadamente una reacción tardía a un fármaco, una variable que hubiera pasado por alto, pero el fenómeno más desconcertante no era físico, sino mental. Elvira empezó a recordar cosas con una lucidez asombrosa, no solo eventos recientes, sino detalles de su infancia que ni sus propios hijos recordaban. Una tarde, la oí contarle a Leo la historia de cómo su padre le había construido un columpio con la cuerda de un viejo pozo, describiendo el nudo exacto que había usado. Su hija, que estaba en el pasillo, se echó a llorar en silencio. Más tarde me confesó que esa era una historia que su madre no contaba desde hacía 30 años, desde que la enfermedad había empezado a nublar su mente. No era solo memoria. Era como si partes de ella que dábamos por perdidas estuvieran siendo restauradas, pieza por pieza, por una fuerza invisible que habitaba en esa habitación. La reacción del doctor Mateo a todo esto fue una espiral de obsesión. Pasaba horas encerrado en su despacho, con las resonancias magnéticas de Elvira extendidas sobre la mesa, comparándolas una y otra vez, como si esperara que las imágenes cambiaran ante sus ojos. Ordenó nuevos análisis de sangre casi a diario, buscando marcadores, anomalías, cualquier cosa que pudiera anclar aquella recuperación a la tierra firme de la ciencia. Sus colegas empezaron a mirarlo con preocupación. El brillante y seguro doctor Mateo, el hombre que tenía una respuesta lógica para todo, parecía un barco a la deriva. Lo veíamos deambular por los pasillos, con la mirada perdida y el dibujo de Leo asomando por el bolsillo de su bata, un recordatorio constante de la luz que él no podía ver, pero cuyos efectos ya no podía negar.
Y luego estaban los detalles imposibles, esas pequeñas cosas que rompían por completo las leyes de la lógica. En la habitación de Elvira siempre había flores frescas que su familia le traía. Normalmente, en el ambiente seco y artificial del hospital, se marchitaban en un par de días. Pero las suyas no. Un ramo de azucenas que llevaba allí más de una semana parecía tan fresco como el primer día. Recuerdo acercarme una vez, cuando no había nadie, y tocar un pétalo. Estaba frío, firme y lleno de vida. Era una tontería, algo que cualquiera habría pasado por alto, pero para mí fue la prueba definitiva. En esa habitación, rodeada por los dibujos de soles de un niño y la fe serena de una anciana, las reglas del mundo no aplicaban. La vida se negaba a rendirse. La atmósfera en la planta cambió. La habitación 308 dejó de ser un lugar de luto anticipado y se convirtió en una especie de santuario silencioso. El personal entraba con un respeto casi reverencial. La familia de Elvira ya no susurraba sobre funerales, sino que hablaba en voz baja de la posibilidad de llevarla a casa. No entendían qué estaba pasando, pero habían dejado de hacer preguntas. Simplemente aceptaban el regalo que estaban recibiendo. Y en el umbral de esa puerta, a menudo se encontraba el doctor Mateo. Ya no entraba con su aire de autoridad. Se quedaba allí, de pie, observando a Elvira charlar con su bisnieto. Y en su rostro ya no había escepticismo ni burla. Solo un asombro profundo y absoluto. El asombro de un hombre de ciencia ante lo sagrado. La verdadera ruptura, el colapso definitivo del doctor Mateo, no ocurrió frente a una radiografía, sino en la soledad de su despacho, una noche de guardia especialmente silenciosa. Llevaba semanas obsesionado, durmiendo apenas, alimentándose de café y de la necesidad desesperada de encontrar una explicación lógica a la mejoría de Elvira. Revisaba sus análisis una y otra vez, leía estudios sobre remisiones espontáneas, pero nada encajaba. La ciencia, su Dios, le estaba fallando. Aquella noche, agotado y frustrado, sacó del bolsillo de la bata el dibujo que Leo le había regalado. Lo extendió sobre la mesa, bajo la luz fría del flexo, y se quedó mirándolo. Era solo un sol amarillo dibujado por un niño, pero para él se había convertido en el símbolo de su fracaso, el recordatorio de su propia ignorancia. Mientras observaba los trazos torpes pero llenos de intención del dibujo, una sensación extraña lo invadió. No era la primera vez que lo miraba, pero esa noche fue diferente. Había una familiaridad en esa imagen, un eco de algo muy antiguo y doloroso que no lograba identificar. Intentó apartar la sensación, atribuyéndola al cansancio, a la sugestión. Era un simple dibujo. ¿Qué podía tener de especial? Sin embargo, su mirada se desvió instintivamente hacia una de las estanterías, a un pequeño marco de plata que siempre mantenía girado hacia la pared. Hacía años que no lo miraba directamente. Con un movimiento lento, casi temeroso, alargó la mano y le dio la vuelta. En la foto, un joven Mateo sonreía junto a una niña de pelo rizado, su hermana pequeña, Ana. La foto fue la llave que abrió la compuerta de su memoria. De repente, ya no estaba en su despacho en 2023, sino en la habitación de un hospital 20 años atrás. Vio a su hermana, consumida por una enfermedad que ningún médico supo diagnosticar, postrada en una cama demasiado grande para su cuerpo diminuto. Y la vio dibujar. Pasaba sus últimos días dibujando sin parar en un cuaderno, con la misma concentración febril que había visto en Leo. Y entonces, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Recordó lo que dibujaba Ana. Un sol. Un enorme círculo amarillo con rayos que llenaban toda la página. Y recordó sus palabras exactas, susurradas con su último aliento. No llores, Mateo. La luz me está curando. Es amarilla y calentita. El aire se escapó de sus pulmones. El dibujo de Leo y el recuerdo de Ana se superpusieron en su mente, creando una imagen imposible, una coincidencia tan monstruosa que su cerebro se negó a procesarla. Las mismas palabras. El mismo dibujo, el mismo consuelo infantil ante lo inevitable. Dejó caer la foto sobre la mesa, y el cristal se agrietó con un sonido seco que resonó en el silencio de la noche. Se llevó las manos a la cabeza, no en un gesto de dolor, sino de pura y absoluta incredulidad. El universo no estaba siendo indiferente, le estaba hablando. Le estaba gritando con la voz de un niño y el recuerdo de su hermana muerta,
y él, el hombre de ciencia, no tenía palabras para responder. Era un mensaje personal, una revelación tan íntima y aterradora que lo estaba quebrando por dentro. Se levantó de la silla, tropezando, como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Necesitaba aire, necesitaba escapar de las 4 paredes de su despacho, que de repente se habían convertido en una tumba para sus certezas. Salió al pasillo, y el hospital, su reino, el lugar donde su lógica siempre había prevalecido, le pareció un laberinto desconocido y amenazante. Las luces de neón parpadeaban como ojos que lo juzgaban. Cada sonido, el pitido lejano de un monitor, el murmullo de una enfermera, parecía cargado de un significado oculto. Ya no era el doctor Mateo, el oncólogo brillante. Era solo un hombre despojado de todo, un hermano que había perdido a su hermana, enfrentado a la posibilidad de que la fe que tanto había despreciado, fuera la única verdad que importaba. Su cuerpo se movió por sí solo, sus pies lo llevaron por el pasillo silencioso, como si fueran guiados por una fuerza invisible. No pensaba, solo sentía. Sentía la necesidad imperiosa de volver a la habitación 308, de ver a Elvira, de ver a Leo. La pregunta que lo atormentaba ya no era cómo se estaba curando la anciana, sino quién era realmente ese niño. ¿Era solo su bisnieto, o era algo más? Un mensajero. Un eco de su propio pasado enviado para demoler su mundo. La idea de que aquella presencia infantil no fuera lo que parecía, de que fuera un vehículo para algo mucho más grande y antiguo, se instaló en su mente como una verdad aterradora y a la vez extrañamente consoladora. El escepticismo y la fe luchaban en su interior en una batalla a muerte. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 308. La luz que se filtraba por debajo era tenue y cálida, muy diferente a la luz fría y estéril del resto del hospital. Podía oír el murmullo suave de la voz de Elvira, probablemente contándole una historia al niño. Su mano se alzó para llamar pero se quedó suspendida en el aire, temblando. Tenía miedo. Por primera vez en su vida adulta, el doctor Mateo sentía un miedo puro, visceral. Miedo a lo que encontraría al otro lado, miedo a las respuestas que no quería escuchar, miedo a que, si abría esa puerta, el hombre que había sido durante 40 años desaparecería para siempre, dejando en su lugar a alguien completamente nuevo y desconocido. Y sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás, tenía que entrar. Con un temblor que no podía controlar, empujó la puerta. La escena que encontró dentro, era de una calma casi irreal, un contraste brutal con la tormenta que se desataba en su interior. Elvira estaba semi-incorporada en la cama, con los ojos cerrados pero una leve sonrisa en los labios. A su lado, en la pequeña silla, Leo seguía dibujando, ajeno a todo, llenando otra hoja de papel con trazos amarillos y naranjas. La hija de Elvira, una mujer de unos 50 años, tejía en un rincón, sumida en sus propios pensamientos. Cuando el doctor Mateo entró, pálido como un fantasma y con la mirada completamente rota, las 3 cabezas se giraron hacia él. El aire, antes sereno, se cargó de una tensión eléctrica. El zumbido de las máquinas pareció enmudecer, esperando. El aire en sus pulmones parecía haberse convertido en piedra. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Fue la hija de Elvira quien rompió el silencio, su voz teñida de una preocupación genuina al ver el estado del médico. «Doctor, ¿se encuentra bien? ¿Ha pasado algo?» Pero Mateo no la miraba a ella. Sus ojos, desorbitados, estaban fijos en el niño, como si fuera la única persona en la habitación. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular unas palabras. Su voz era un susurro roto, irreconocible, dirigido a la anciana en la cama. «Elvira, ¿quién es él? Dígame la verdad, por favor. ¿Quién es este niño?» La pregunta no era una consulta médica. Era una súplica desesperada, el ruego de un hombre al borde del abismo. Elvira lo miró con una compasión infinita, una comprensión que iba mucho más allá de la relación médico-paciente. Su sonrisa no vaciló. «Es solo un niño, doctor. Un alma buena que aún no ha aprendido a tener miedo de la oscuridad. Por eso puede ver la luz con tanta facilidad». La respuesta, poética y evasiva, fue como echarle sal a la herida abierta de Mateo.
Él no necesitaba metáforas, necesitaba una explicación, una tabla de salvación lógica, a la que aferrarse mientras su mundo se ahogaba. La frustración y la desesperación luchaban en su rostro. Se pasó una mano por el pelo, su cuerpo entero vibrando con una energía caótica. Necesitaba la verdad, una verdad que pudiera entender, pero la anciana solo le ofrecía acertijos que destrozaban aún más su cordura. Ignorando por completo a las dos mujeres, dio un paso adelante y se arrodilló frente a Leo, un gesto de rendición que nadie en ese hospital le había visto hacer jamás. Sus rodillas golpearon el suelo con un ruido sordo. Sacó del bolsillo el dibujo arrugado que el niño le había dado, extendiéndolo con manos temblorosas. Su voz, ahora un ruego directo y sin filtros, se dirigió al pequeño. ¿De dónde sacaste esas palabras, Leo? Lo de la luz. La luz amarilla y calentita. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Por favor, tienes que decírmelo. Ya no era un doctor interrogando a un familiar, era un hombre roto, suplicándole a un niño la clave que podría salvarlo o destruirlo por completo. El universo entero parecía haberse encogido hasta caber en la respuesta de ese crío. El niño levantó la vista de su dibujo, y por primera vez, sus ojos no parecían los de un niño de 7 años. Había en ellos una profundidad antigua, una calma que reflejaba la de su bisabuela. Miró al doctor Mateo, luego al papel arrugado en su mano, y respondió con una simplicidad que fue más devastadora que cualquier revelación compleja. Nadie me lo dijo. Ana me lo enseña cuando dibujo. Ella también dibuja soles como este. El nombre. El nombre que Mateo no había pronunciado en voz alta en ese hospital. El nombre que había enterrado bajo 20 años de cinismo y ciencia. El nombre flotó en el aire de la habitación, un misil silencioso que impactó directamente en el corazón de Mateo, demoliendo las últimas defensas que le quedaban. El mundo se detuvo. Fue como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. El cuerpo del doctor Mateo se desplomó hacia adelante, y se derrumbó en el suelo, sollozando. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto desgarrador, animal, el sonido de un dolor que había estado enquistado durante 2 décadas, y que por fin encontraba una salida. La hija de Elvira se levantó de un salto, asustada, sin entender nada, pero la mano de su madre la detuvo. Con una serenidad sobrenatural, Elvira habló, su voz llenando el espacio que ahora ocupaba el llanto del médico. No es quien usted cree, doctor. No de la forma que lo piensa la mente. Es un recuerdo. El amor de su hermana, buscando una forma de sanar la herida que usted nunca cerró. Leo solo ha sido el canal, un corazón lo bastante puro para escuchar. Cuando por fin levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas y la bata manchada por el polvo del suelo, Mateo ya no veía a un niño. Veía un eco, un milagro silencioso, la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que había estado formulando toda su vida. No había explicación científica para lo que acababa de ocurrir, y por primera vez, no la necesitaba. La luz de la que hablaba Elvira, la luz que dibujaba Leo, la luz que le susurró su hermana Ana antes de morir, nunca había sido para curar un tumor. Siempre había sido para él. Para sanar su alma rota. En el silencio de esa habitación, el doctor Mateo, el hombre de ciencia, murió. Y en su lugar, nació un hombre que por fin estaba aprendiendo a ver. Nadie en esa habitación se movió durante lo que pareció una eternidad. El llanto del doctor Mateo era el único sonido, un lamento crudo que rompía el silencio sagrado que se había instalado. La hija de Elvira nos miraba a todos, con los ojos llenos de pánico y confusión, sin saber si debía acercarse o huir. Pero Elvira, con una calma que trascendía todo entendimiento, simplemente extendió una mano temblorosa y la posó sobre la cabeza del doctor, que seguía arrodillado en el suelo. No dijo nada, no hacía falta. Era el gesto de una madre consolando a un hijo perdido. Leo, por su parte, había vuelto a su dibujo, como si el colapso de un hombre adulto fuera la cosa más natural del mundo. En ese instante, la habitación dejó de ser de un hospital y se convirtió en un templo. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de una quietud expectante. El doctor Mateo volvió a su trabajo, pero era un hombre distinto. La armadura de arrogancia y cinismo se había hecho añicos.
dejando a la vista una vulnerabilidad que nadie le conocía. Se movía por los pasillos con una lentitud inusual, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo en un mundo que ya no entendía. Gestionó personalmente el alta de Elvira, revisando cada papel con una meticulosidad casi reverencial. No volvió a hablar del tema con nadie, y nosotros tampoco nos atrevimos a preguntar. Pero lo veíamos. Lo veíamos detenerse frente a la habitación 308, ahora vacía, y quedarse allí un minuto, en silencio, antes de seguir su camino. Estaba procesando la demolición de su vida entera. El día que Elvira se fue del hospital, el doctor Mateo apareció para despedirla. No se acercó mucho, se quedó a una distancia prudente, apoyado en el marco de la puerta, observando a la familia recoger las últimas pertenencias. Cuando Elvira salió en la silla de ruedas, empujada por su hija, y con Leo caminando a su lado, sus ojos se encontraron con los del doctor. No hubo palabras. Solo una mirada larga y profunda. En los ojos de ella había una gratitud serena, y en los de él, una pregunta que probablemente nunca tendría respuesta. Ella le sonrió levemente, un gesto de pura compasión, y él solo pudo asentir con la cabeza. Fue la despedida más silenciosa y, a la vez, la más elocuente que he presenciado en mi vida. El adiós entre un alma sanada y otra que empezaba a sanar. Leo se fue con ellos, por supuesto. Era solo un niño volviendo a su vida, a sus juegos y a sus lápices de colores. No hubo ninguna despedida mística ni un adiós trascendental. Simplemente se subió al coche, se sentó junto a la ventanilla, y antes de que el vehículo arrancara, nos miró a los que estábamos en la puerta. No sonrió, no saludó con la mano. Solo nos miró con esos ojos viejos y profundos, como si quisiera asegurarse de que habíamos entendido el mensaje. Su misión, fuera cual fuese, había terminado. Había sido el catalizador, el pequeño mensajero que había traído una luz tan intensa que había hecho añicos la oscuridad de un hombre. Y luego, simplemente se fue, dejando atrás el eco de un nombre susurrado y el dibujo de un sol amarillo. La transformación del doctor Mateo no fue un estallido, sino un lento amanecer. Empezó a practicar la medicina de una forma diferente. Lo vi sentarse en la cama de pacientes terminales, no para hablar de dosis o de pronósticos, sino simplemente para escuchar. Escuchaba sus miedos, sus pequeñas alegrías, sus historias. Cuando alguien le hablaba de su fe, de sus esperanzas en algo más allá, ya no ponía esa sonrisa condescendiente. Escuchaba con un respeto profundo, con la humildad de quien sabe que las verdades más importantes no están en los libros de texto. Dejó de ser un oncólogo que trataba tumores para convertirse en un médico que acompañaba a las almas en su viaje, y en ese proceso, encontró su propia curación. Unos meses más tarde, lo vi hacer algo que nunca habría imaginado. Fui a visitar la tumba de un familiar, y lo encontré allí, en una parte apartada del cementerio, frente a una pequeña lápida de mármol blanco. Era la tumba de su hermana, Ana. No estaba rezando, estaba de pie, en silencio, con las manos en los bolsillos. Después de un rato, se agachó y dejó algo sobre la hierba. Cuando se fue, me acerqué con curiosidad. No eran flores, era un pequeño dibujo, protegido dentro de una funda de plástico. Un círculo amarillo brillante, con rayos torpes que se extendían por toda la hoja. Era el sol de Leo. Estaba cerrando una herida de 20 años, no con explicaciones, sino con un gesto de fe silenciosa y personal. El doctor Mateo nunca intentó encontrar una explicación lógica para lo que pasó. Aceptó que hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para ser vividos. Siguió siendo un hombre de ciencia, pero una ciencia más humilde, más humana, una que dejaba espacio para el asombro. La historia de Elvira y Leo se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos del hospital, un recordatorio de que las curaciones más profundas no siempre se ven en una radiografía. A veces, el verdadero milagro no es la desaparición de un tumor, sino el renacimiento de un alma que había olvidado cómo ver la luz. Y esa fue la lección que nos dejó a todos, que la fe no necesita pruebas, solo un corazón lo bastante roto para dejarla entrar.